Bueno, Javerín, vamos a dar comienzo a esta serie de clases que tiene por título El calendario hebreo y el Shabbat. Esta es la primera clase y para dar comienzo vamos a exponer acerca de las leyes de la luna. En hebreo, Hukot Yareach. Y bueno, como todos saben, Javerín, la Torá no es meramente literal. Para alcanzar su mayor comprensión, debemos tener claro los principios y los contextos que la rigen, así como usar el Drash. Veamos lo que dice nuestra máxima fuente de autoridad, el Tanaj, de la cual se basan los principios y las misbot y alajot. Veamos Irmiyahu, capítulo 31, versículo 35 al 36. Como pueden ver en pantalla, en hebreo dice: Amar Hashem notem semesh leor yoman hukot yareach. Como pueden ver, marcado ahí en rojo la palabra hebrea yareach. Claramente el Tanaj aquí habla de unas leyes de la luna, Hukot Yareach. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuáles son esas leyes? ¿Dónde están? ¿Estarán acaso en el Talmud? Usando el argumento de algunos Javerín, díganme el versículo y el capítulo donde Hashem ordena unas leyes llamadas de la luna. Bajo ese contexto de argumentación, creo que nadie podrá demostrarlo a menos que use el Drash y del contexto hebreo para verlas. Veamos Javerín. Vamos a ver el primer principio de las leyes de la luna. En los Tehilim, en los Salmos, capítulo 104, versículo 19, dice en hebreo: Asayareach le Moadim mesh yad mebou. Como podemos ver ahí en pantalla, marcado en rojo, podemos ver la palabra Yareach. Claramente dice aquí la luna, en hebreo Yareach. Es para las Moadim, o sea, para las convocaciones, para las fiestas de Hashem, y no el sol. Por lo tanto, las Moadim deben ser realizadas usando la luna como referencia y no el sol. El segundo principio Javerín está en Bereshit, capítulo 1, versículo 14. Como pueden ver en pantalla, dice en hebreo: Vayomer Elohim yehid meorot birrekia hashamain lehabdil bein hayon ubein halayla behayoleotot ulemoadin uleyamin beshanim. Como podemos ver, aquí dice en el capítulo 1, versículo 14: Y dijo Elohim: sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días, y para años. La palabra ahí que se ha traducido como estaciones en hebreo es Moadim, claro está, y quiere decir convocaciones. Veamos el tercer principio que se encuentra en Vaikra, en Levítico, capítulo 23, versículo 1 al 3. Dice en hebreo: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bene Israel veamarta lehen, Moadai Adonai asher tikreu otam mikrai kodesh elehem Moadai. Bueno, como podemos ver aquí en este pasaje, Javerín, ahí en Vaikra, Levíticos, capítulo 23, versículo 1 al 3, podemos ver que estos versos señalan a las Moadim del Eterno, y entre ellas dice: 6 días trabajarás y el séptimo día Shabbat de reposo será, convocación santa, ninguna obra haréis, Shabbat es de Hashem en todas vuestras habitaciones. ¿Se acuerdan anteriormente que se dijo el primer principio, la luna para las Moadim? Y aquí el Shabbat es llamado Moed, singular de Moadim, como pueden ver ahí en pantalla, subrayado en rojo. El cuarto principio, Javerín, está en un pasaje que dice: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, y para que sepáis que yo soy Hashem que os santifico. Aquí el Shabbat es llamado Ot, o sea, es llamado señal. Recuerden que las lumbreras fueron creadas para que sean
por señales y para las convocaciones y para días y para años, como dice la Torá en Bereshit, capítulo 1, versículo 14. Creo que con estos principios Javarín es suficiente para llegar a entender las leyes de la luna. Ahora apliquemos el Drash. En muchos casos, en el Tanaj, la palabra mes es llamada luna en hebreo. Veamos algunos ejemplos. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 37, dice en hebreo, como pueden ver en pantalla: Pashana ha revi'it yusad Bait Hashem Vayrach Sib, lo que se traduce: en el mes de Sib del año 4 fueron puestos los cimientos de la casa de Hashem. Entonces Javarín aquí dice que sellaron los cimientos de la casa de Hashem. En hebreo dice Yareach. ¿Y cómo se dice mes en hebreo? Jodesh. Y luna, Yareach. ¿Y qué dice el texto entonces, Javarín? ¿Mes o luna? Compárese también con Ezra capítulo 5 versículo 15. Aquí vemos otro principio. La palabra lumbrera, para que sea señal de meses, días y años, es la luna. Eso no lo podemos poner en duda en la interpretación hebrea. Apliquemos un poco de hebreo. Mes en hebreo se dice Jodesh, y el mes se marca por la luna. ¿Qué se hace nueva? Por supuesto que la luna. Esas son las leyes de la luna, la cual rige los días, meses y años. Son ciclos dependientes. El mes es llamado luna nueva, de la raíz Hadash, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 23. El Jodesh se dice mes y nueva Hadash, y luna Yareach. Como podemos ver, la palabra Jodesh viene de la raíz Hadash y luna, y que se hace Hadash marcando el comienzo del mes, según Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 23. La semana es el ciclo de días, 7 en perfección, sincroniza con el mes, con la luna, 7 fases. El número 7 significa perfección, y el Shabbat. La semana no tiene 7 días, ¿acaso? La palabra 7 en hebreo es Sheva, y semana se dice Shavua. Por lo tanto, se puede aplicar el mismo principio de Hadash y Jodesh. Luna nueva o mes se aplica en la semana, pues la lumbrera es para marcar los días, meses, años y señales, como lo dice la Torah. A su vez, el Shabbat es llamado Ot y Moad. Y claramente vemos que la luna es para servir de Otos y para marcar las Modim, o sea, para servir de señal y para marcar las convocaciones. Entonces, ¿alguien me puede demostrar que la semana es solar? ¿Los meses? ¿Los años? Claro que no. Son ciclos perfectos de días, semanas, meses y años. Es absurdo pensar que si el mes está comenzando, estaríamos en el quinto o tercer día del mes. Si el mes comienza, también la semana y la cuenta de días. Nadie puede decir, por ejemplo, que estamos a fin de julio, pero a su vez es el 5 de agosto. Ni en el calendario juliano suceden tales errores de interpretación. El calendario hebreo muestra cómo los principios de las leyes de la luna lo marcan. Nunca sobran ni faltan días. Es más, se comprende del Tanaj. Incluso se aclaran los errores que cometen los rabinitas, ¿ya? Los rabanim, los rabinos y los caraítas en el conteo del Homer. Según lo hemos visto, mes, Jodesh, comienza cuando la luna está Hadash, o sea, cuando está nueva. Viendo el hebreo y los versículos donde aparece luna nueva, llamada Jodesh, y viceversa, mes llamado Yareach, es un error caraíta decir que el Rosh Jodesh, la cabeza del mes o el comienzo del mes, es en el primer filo, pues ya la luna ha dejado de ser nueva. Ahí se estaría dando comienzo a la semana, pues al ver a la luna, o sea, al ver la otra señal, se estaría señalando los días, como dice la Torah. En Hewish Enciclopedia dice que el principio del Shabbat era contado por la luna,
Y un dato histórico, y espero que lo investiguen, lo que hizo Hillel II hacia el año 359, prefijando el calendario. Preguntémonos cuándo Moshe Rabenu se le dio la misbah del Shabbat. ¿Cómo contaba los días? Tenía que haber en el desierto algo que marcara las señales, Otot y las Modín. Entonces, la única respuesta es la luna, como dice la Torah. Entonces, como conclusión hasta ahora, la luna es para las Modín y para marcar las señales, o sea, Otot. Sabiendo esto, Haverim, es totalmente escandaloso que alguien diga que no hay un texto en la Torah que nos indique cómo seguir un calendario, pues este ya viene definido en la Torah desde el mismo principio con la siguiente declaración de Hakadosh Baruj Hu. Y dijo Elohim: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las convocaciones y para días y años. Es muy claro que son las lumbreras en los cielos las que designan las medidas del calendario y ninguna otra forma de cálculo. Ahora se aduce que el Shabbat no se rige en cuanto a esta regla. Pero, ¿qué es el Shabbat? ¿Acaso el Shabbat no es el séptimo día de una semana? Sí, es un día. Entonces también está regido por las señales de las lumbreras, tal como todos los otros eventos del calendario estipulados en la misbah. Así que decir que no se encuentra un solo texto para definir días es una total ignorancia, tanto más cuando la Torah define claramente cuáles serían sus formas de medida del calendario. Es totalmente contraproducente que mientras se sigue las señales de la luna para todo lo demás, el Shabbat se rija bajo la autoridad de un calendario pagano y extranjero basado en la astrología. Es muy claro lo que decimos, y más claro es que la misma Torah, que sí define cómo medir los tiempos y no como aducen algunos por ignorancia. Entonces, Haverim, ahora vamos a hablar sobre Rosh Hodesh. Como podemos apreciar en pantalla, podemos ver un bosquejo del calendario hebreo, donde podemos apreciar un mes con un día de Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es cabeza del mes o inicio del mes. Es cuando no se ve la luna, es cuando la luna está nueva. Cuando se empieza a ver la primera uñeta o el primer filo de la luna, es cuando comienza la semana del calendario hebreo. Cuando comienza el primer día del calendario hebreo, más no el primer día del mes. Esta imagen, este bosquejo, es lo que refleja lo que aparece escrito en el libro de Yehezkel, conocido comúnmente como Ezequiel, capítulo 46, versículo del 1 al 3, que dice: así dice Hashem Elohim, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de Shabbat y los días de luna nueva. El pueblo de la tierra adorará en la entrada de esa puerta delante de Hashem los días de Shabbat y lunas nuevas. Como podemos apreciar, los días de Shabbat en un mes con un día de Rosh Hodesh son los días 8, 15, 22 y 29. En la segunda imagen podemos ver otro bosquejo del calendario hebreo, donde podemos apreciar un mes con 2 días de Rosh Hodesh. Vemos ahí los 2 días de Rosh Hodesh, donde no se ve la luna. Vemos el primer filo, ya donde se empieza a contar el primer día de la semana. El séptimo día es Shabbat. Aquí podemos ver un mes con 2 días de Rosh Hodesh, que son los días 9, 16, 23 y 30. No hay confusión, todos los días del Shabbat de cada mes coinciden con las mismas fases lunares. Entonces, las 4 semanas del mes, según el ciclo lunar, constan únicamente de 7 días. Al finalizar el último Shabbat del mes, caemos inmediatamente a Rosh Hodesh, y es ahí donde comienza un nuevo mes, más no una nueva semana, pues la semana, según el ciclo lunar, se comienza a contar hasta que aparece el primer filo de la luna, y ese sería el primer día o primer día de la semana, más no el primer día del mes. En otras palabras,
la primera semana algunos ven que tiene 7 u 8 días, pero no es así, pues Rosh Hodesh es una observancia más, no un reposo, que no debe confundirse con Shabbat ni con los días laborales, ya que en la Sagrada Torá no nos ordena reposar en Rosh Hodesh, pero sí nos ordena su observancia con sumo cuidado para establecer un exacto conteo para calcular el día más sagrado, que es el Shabbat. Esto es lo que David Hamele nos explica en los Tejilim, en los Salmos, en el capítulo 81, versículo 1 al 5, la cual voy a citar. Dice: Cantad con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, al Elohim de Jacob clamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en Rosh Hodesh, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza de Elohim de Jacob. Lo constituyó como testimonio en Joseph, cuando salió por la tierra de Misrahim, de Egipto, basado ahí en Shemot capítulo 12. Entonces, lo que se acostumbraba en la antigüedad, antes de que aparecieran los calendarios paganos, era que los reyes y personas muy importantes salían a celebrar cenas en las azoteas o patios al descubierto para estar atentos hasta que saliera el primer filo de la luna y comenzar el conteo de una nueva semana. Véase también en Primera de Shemuel capítulo 20 y en Segunda de Reyes capítulo 4 y en Divrei Hayamim Bet capítulo 2 versículo 4, capítulo 8 versículo 13, en el capítulo 31 versículo 3 y en Ezra capítulo 3 versículo 5. Veamos lo que dice Primera de Shemuel, Shemuel Aleph capítulo 20 versículo 5. Dice: Y David respondió a Jonatán: He aquí, mañana es la luna nueva, cuando me siento a comer con el rey, pero déjeme ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. En Shemuel Aleph capítulo 20 versículo 18 dice: Entonces Jonatán le dijo: Mañana es luna nueva y serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. En Shemuel Aleph capítulo 20 versículo 27 dice: Y sucedió al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿Por qué no ha venido el hijo de Ishai a la comida ni ayer ni hoy? En Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 23 dice: Luego llamó a su marido y le dijo: Te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Elohim y regrese. El 23 dice: Y le dijo: ¿Por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: Shalom. En Divrei Hayamim Bet, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: Aquí voy a edificar una casa al nombre de Hashem, mi Elohim, para consagrársela a él, para quemar incienso aromático delante de él, y para el pan de la proposición perpetua, y para ofrecer holocausto por la mañana y por la tarde, y en los días de reposo, y en las lunas nuevas, y en las fiestas señaladas de Hashem nuestro Elohim. Esto será ordenanza perpetua en Israel. Y la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Elohim es grande, más que todos los dioses. Verse Divrei Hayamim Bet, capítulo 8, versículo 13. Entonces Shlomo ofreció holocausto a Hashem sobre el altar de Hashem que había edificado delante del atrio, conforme al atrio de cada día en su día, ofreciéndolos conforme al mandamiento de Moshe para los días de reposo, las lunas nuevas y las 3 fiestas anuales, la fiesta de los panes ácimos y las fiestas de las semanas Shavuot y la fiesta de las cabañas Sukkot. En segunda de Crónicas, ya Divrei Hayamim Bet, capítulo 31, versículo 2 al 3 dice: Ezequías designó los turnos y funciones, y los sacerdotes y levitas, cada uno según su servicio, tanto sacerdotes como levitas, para los holocaustos y para las ofrendas
de paz para oficiar y alabar a Hashem en la puerta del campamento de Hashem. También designó de sus propios bienes la porción del rey para los holocaustos, es decir, para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y los holocaustos de los días de reposo, de las lunas nuevas y las fiestas señaladas, como está escrito en la Torá de Hashem. Véase Ezra capítulo 3 versículo 5. Y celebraron las fiestas de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. Y después el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Eterno que había sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria a Hashem. Es por eso que existe la ordenanza en Yehezkel capítulo 46 versículo 1, en donde dice que la puerta del atrio interior que mira al oriente se debía abrir en Shabbat y en Rosh Hodesh, pero en los 6 días de trabajo de la semana debían de estar cerradas. O sea, que la normativa del horario laboral de Israel consistía en que se trabajaba 24 días al mes y quedaban 4 días dentro del mes para reposar, o sea, Shabbat, y luego quedaba un día o 2 días dependiendo de cuánto duraba Rosh Hodesh para una fiesta nacional y santificación de un nuevo mes. El detalle aquí es que las personas actuales están acostumbradas a seguir un calendario romano que no señala la observancia de Rosh Hodesh, y esta celebración se ha perdido aún en muchos religiosos que dicen estudiar Torah. Voy a poner un claro ejemplo de la equivocación del calendario pagano. La mujer cada mes debe de tener una observancia de nidá, pero la menstruación de la mujer jamás va a suceder exactamente a la misma fecha que le sucedió el mes anterior, al igual que la luna. Su organismo no se va a regir por un calendario pagano, sino por un sistema ya establecido por el Creador. Similar es el caso del Shabbat. La luna nueva nunca va a suceder el primero de cada mes gregoriano. Lo que nosotros hacemos en Rosh Hodesh es santificar el mes con una reunión familiar o comunal. Sonamos el Keren Shofar y bendecimos al Eterno por habernos mostrado la observancia de los tiempos correctos. En resumen, las 4 semanas tienen 7 días y cada semana un día de reposo, y adicional tenemos 1 o 2 días de santificación para un nuevo mes. Si la persona puede trabajar en Rosh Hodesh, puede hacerlo, pero es necesario que hayan personas encargadas de observar hasta la aparición del primer filo de la luna, pues la esencia está en encontrar el verdadero Shabbat. Las semanas del calendario hebreo no son iguales a las semanas del calendario pagano, pues el sábado está demasiado lejos de ser el día escogido para reposo. Además, el calendario romano ignora totalmente los días de Rosh Hodesh. Es por eso que sus cálculos jamás concordarán con los establecidos. Si notas la falta de acercarse a las sendas antiguas según el mandamiento de Devarim capítulo 32 versículo 7, produce en las personas 3 decretos descritos en Devarim capítulo 28 versículo 28: locura, ceguera y confusión de corazón. Y esto es precisamente lo que sucede a todas aquellas personas que se dejan guiar por un calendario pagano elaborado y oficiado por un sistema enemigo de Israel. Es por esta razón que el Islam celebra su reposo el día viernes, y el judaísmo lo celebra el día sábado, y el cristianismo lo celebra el domingo. Ninguno es el Shabbat establecido por Elohim. Bueno, Javerim, hasta aquí dejamos la primera parte de esta clase. Estén atentos a las publicaciones en Facebook, donde vamos a anunciar el día, la hora y la fecha de la clase número 2 de esta serie de clases del calendario hebreo y el Shabbat. Bueno, me despido. Javerim, Laila Tov.